¿Está grabando? Sí. Entonces, para esto auxiliar vamos a tratar de cubrir un ejercicio de modelamiento, que es más o menos lo que les estaba hablando, una pregunta que tiene contenidos referidos a lo que son conjuntos convexos, es más o menos lo que han visto en clase, y en la tercera vamos a ver, a ver, a lo mejor sea muy pequeño, vamos a ver más o menos, o sea, una definición que es el casquete convexo, que me parece que lo vieron en clase, que es esto y vamos a ver que este es el conjunto convexo más pequeño que contiene a un conjunto de puntos, que en este caso es A. Entonces, vamos a mostrar eso, y después vamos a ver algo que es una función convexa, que lo vamos a adelantar un poco en la materia, que en general se tiende a ver en las primeras semanas, pero este semestre como lo corrieron un poco en el calendario, me parece. Entonces, pero tener nociones de eso creo que será bueno, nos ayudará harto. Entonces, a ver, voy a sacar un recorte de esto. ¿A dónde copio? Aquí. Entonces, auxiliar 1. ¿Se ve, cierto? Como que tengo esto ahora el OneNote. ¿Sí? Sí, ¿Aló? sí, se ve. ¿Sí? Sí, Ah, ya, perfecto. perfecto. Súper. Ya. Entonces, ¿qué es un problema de modelamiento? Es un problema en el cual yo lo que quiero hacer es tomar un problema que me lo plantean con palabras, descripciones, etcétera, una tabla quizás, y yo quiero llevarlo a la forma en la que nosotros vamos a trabajar, que es escribirlo en algo como, a ver, como tomar todo esto y convertirlo en algo de la forma max, o puede ser min, maximizar una función f de x con x en algún conjunto. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos lo que quiero hacer. Quiero tomar este problema y convertirlo en el tipo de problemas que vamos a estudiar en el curso, como en esa escritura, en esa forma. Entonces, dice, ya, Mob va al colegio y quiere hacer su mochila. Tenemos un problema, pero considera que llevar cualquier peso superior a 2,5 kilogramos es demasiado para su espalda. Entonces eso nos da una idea de que, claro, esto quizás probablemente sea algo así como una cota superior de algo, se lo vamos a marcar. Eh, es demasiado para su espalda, por lo cual tiene que escoger qué cosas llevar. Entonces tiene que hacer una lección acerca de qué cosas tiene que llevar en la mochila. Entonces, ok, qué cosas llevar. Las cosas que él tiene poseen tanto un peso como un beneficio asociado. Este peso está dado por la siguiente tabla. Bueno, el peso y el beneficio en realidad. Aquí están ambas cosas. O sea, cada cosa que yo puedo meter en la mochila tiene tanto un peso como un beneficio. Entonces mi elección la tengo que hacer respecto a algo de este estilo seguramente. Y me piden que yo modele el problema de maximización del beneficio para, tal que no se dañe la espalda. Entonces, esto tiene más o menos sentido, como que tengo una función que quiero maximizar, que sería la del beneficio, y voy a estar sujeto a que, claro, no se puede dañar la espalda. Consideremos también que Mob no puede dividir las cosas para meterlas en su mochila y obtener una porción de su beneficio. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el objeto 1, que es el computador, yo no puedo partir el computador en dos y meterlo en la mochila para obtener beneficio. Solamente puedo decidir si llevo el computador o no lo llevo. ¿Sí? Tengo una especie de estado binario trabajando ahí. Entonces, no sé si se les ocurre algo de más o menos cómo empezar o alguna cosa que podríamos hacer. Aprovechemos que, claro, como que dimos las clases, somos menos, entonces como que comentar es más sencillo. No sé si tienen alguna idea. ¿Alguien? Por ejemplo, la variable, ¿cómo se les ocurre que podría hacer? Por ejemplo, nosotros acá, a ver, lo pones con celeste. Nosotros tenemos aquí elecciones que tomar, ¿cierto? Tenemos que tomar decisiones respecto a qué objetos llevo. 6, 2, 3, bueno, no escribiría tantos círculos, 4, 5, 6. Tenemos 6 objetos y queremos tomar decisiones respecto a ellos. Entonces, ¿qué piensan? Más o menos debería ser la variable. Sí, posible. ¿A alguien se le ocurre?
como un vector de x1 a x5, ¿no? O algo así. Claro, exacto. O sea, es muy buena No sé. idea pensar que lo que queremos hacer es tomar un vector porque eh, podría pensar que, claro, cada componente de este vector va a ir referido a si me doy la mochila o no tal objeto. Eso entiendo que es lo, o sea, como la idea de Germán, creo. Entonces, yo también pienso lo mismo, pienso que es súper bueno. A ver, ¿qué puedo escribir aquí? Como, veamos la variable con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Conviene escoger X, bueno, en este caso va a ser un vector que pertenece a R6, porque, bueno, en principio es R6, pero va a ser un vector de 6 coordenadas, que cada coordenada va a determinar si guardo o no el objeto en la mochila. Entonces, en principio va a ser un vector de 6 coordenadas, aquí en R6, para representar el estado de la mochila. ¿Ok? Entonces tenemos un vector que va a tener 6 coordenadas y además tenemos que una condición adicional que es que eh, como no puedo meter la mitad del computador, la mitad del almuerzo, del cuaderno, eh, no solamente va a ser un vector de R6, sino que solamente va a tener valores ceros o unos. ¿Ok? Eso es lo que me refiero aquí. ¿Ok? Bueno, no puede dividir. ¿Ok? No puede dividir las cosas. Además, x sub i es 0 o 1, ¿ok? Esa es la forma en la que vamos a representar este problema. O sea, eh, no sé si lo ven intuitivo, yo encuentro como que es una buena forma de empezar y vamos a ver si podemos definir las restricciones a partir de lo que hemos escogido. Entonces tenemos... Javier, Ujú. a priori no podría elegir más de dos cosas, o sea, llevar, por ejemplo, dos apuntes de óptico, dos diarios, cosas así, no, no se podría. Claro, o sea, en este caso estamos asumiendo que no, sí. Pero sí, lo que dice es cierto. Yo también podría definir el x sub i como que podría estar en los naturales, por ejemplo. Quizás, esto lo estoy anotando, después lo voy a ahorrar, pero claro, quizás yo no tengo una cota como respecto a cuántos computadores puedo guardar o cuántos almuerzos puedo llevar, quizás puedo obtener mejores resultados. En este caso, vamos a asumir que solamente tengo un stock de uno de cada uno, y el problema realmente cuando uno puede modelar esto con una cierta cantidad de stock, tanto como para el computador, el almuerzo, y eso también se puede modelar. Yo también creo que lo hicieron para la tarea del año pasado, algo del estilo, como que tenía un stock y cosas del estilo, cosas así. Pero por ahora vamos a trabajar solamente con que puedo meter un elemento, ¿ok? Por eso en el 0,1. Ya, ahora, ¿qué restricciones está sujeto esto? Ya sabemos que el peso máximo que puede llevar, eh, como mueve la espalda, es de 2,5 kilogramos, por lo cual eh, el peso de una cierta configuración de la mochila va a estar agotado por eso. O sea, bueno, voy a escribir, sabemos que se debe cumplir que eh, dado, no sé si saco a ver, no, no saca. Bueno, dado o dada una mochila representada por X, el peso de esa configuración de la mochila tiene que estar acotado por 2,5 kilogramos. Ahora, ¿cómo es el peso de la mochila? Nosotros hemos dicho que
hemos definido a X como un vector que tiene valor 0, 1. Entonces, si yo quiero saber el peso de la mochila, simplemente tengo que sumar los elementos que están dentro, sus pesos. Entonces, si P sub I es el peso del y-ésimo objeto, el peso de X está dado por, voy a escribir así, peso de X va a ser la suma de los objetos que están dentro. Sin embargo, como sé que los que no están en la mochila van a tener X, o sea, como su representante igual a 0, simplemente sumo X sub I con el peso correspondiente P sub I. Y ese va a ser el peso de una cierta configuración de la mochila. O sea, voy a escoger las cosas que voy a llevar, las voy a meter en un vector y voy a sumar todos los que tengan 1. Porque los que acá tengan 0 no van a sumar. ¿Okay? ¿Hay alguna duda en esa parte? No. ¿Nada? Ya, súper. Entonces, tenemos que esto tiene que ser menor o igual a 2,5. Esa va a ser nuestra restricción. Y finalmente, tenemos que encontrar o decidir la función a trabajar, función objetivo. Hola, Hola, sí. ahí el n vendría siendo 6. Sí, el n sería 6, exacto. Vale. Vamos a darle aquí. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver la función objetivo. En este caso, nosotros lo que queremos hacer es maximizar la función beneficio y tenemos sabemos cuál es el beneficio de cada objeto. Entonces, si B sub I es el beneficio asociado a llevar el y-ésimo objeto, el beneficio de la mochila X, digamos, o determinada por X, basta ahí, por X es 2 puntos. Ok, ¿cómo piensan que sería esto? Más o menos, ¿alguna idea? B sub I por... Ok, No, la sí, sumatoria de B sub I ok. por el... No, O eso nomás, po. sea, si yo dejo esto así, ¿estaría bien? O falta el Por XY. X sub I. Sí, Falta el X eso. sub I, ¿cierto? Porque si sumo esto, realmente estoy sumando el beneficio de todas estas cosas. O sea, voy a sumar esa lista simplemente. Pero a mí me interesa que esté asociado a la variable que hemos escogido y la variable a su vez está restricta a estas restricciones. Entonces es súper importante destacar que la parte de determinar más o menos cómo voy a trabajar la variable es súper importante. Ahora nosotros lo hicimos igual rápido y con alguna intuición, pero hay problemas en los cuales no es tan sencillo, incluso hay problemas en los que se puede modelar de más de alguna forma, con distintas variables, y así las restricciones toman diferentes formas. Sin embargo, el problema a veces es el mismo. Entonces eso es súper interesante y algo que uno va aprendiendo viendo modelamiento, leyendo modelamiento y o como trabajando en el asunto. Uno puede ser bastante creativo realmente y es como los industriales desarrollan harto de esas habilidades como para optimizar cosas. Creo que tienen harto ramos de optimización allá. Entonces, bueno, tenemos nuestra función objetivo y sabemos que queremos maximizar, por lo tanto, ahí se me perdió el mouse, aquí obtenemos, okay. Ahí, finalmente, el problema nos queda de la siguiente forma. Entonces nosotros sabemos que queremos maximizar el beneficio
Por lo tanto, vamos a obtener max, la función, la suma de b sub i, x sub i, de igual a 1 a 6, con el vector b, dado por esta tabla de acá, que es 5, 3, 2, 2, 2, 0. Okay. Sujeto a... Ay, no me pasé. Ah, ya. Esto del peso, que va a ser, claro, la sumatoria de x sub i, p sub i. De x sub i. No, o sea, va a seguir la misma orden de arriba. P sub i, x sub i, desde i igual a 1 a 6. Tiene que ser menos o igual a 2,5. Y además se tiene que cumplir que, claro, que x sub i es 0 o 1 para todo i. O sea, claro, entre 1 y 6. 6. Sí, entonces esas son las restricciones. Ah, me falta anotar acá el peso. P es igual a un vector que tiene 2,5, 0,2. A ver. Y creo que los otros sean puro 0,5. El otro creo que era un ladrillo, así que pesa 3 kilos y tiene 0 de beneficio. Este pesa 3 kilos. ¿Okay? ¿Qué beneficio Entonces, te lleva un ladrillo en la mochila, weón? no, ninguno realmente, en este caso ninguno. Pero es interesante porque está agregado el problema y como es realmente no porque en este caso sea un punto, por las restricciones inaccesible. Entonces son las restricciones las que en este caso no te permiten escogerlo siquiera. O sea, el hecho de que tengas un límite para allá en tu espalda es lo que no te permite escogerlo, no que no sea el óptimo. O sea, es más que eso, como que ya lo rechazas directamente del conjunto. De los Pero que, además tiene beneficio cero, sí, sí, sí. Está bien, sí, pues, está bien. tiene beneficio cero. O sea, como que lo rechazas por ambas cosas. Como que probablemente no lo escojas aunque fuese factible. Entonces, eso va a quedar así. Bueno, realmente uno también podría escribir estos problemas de una forma como más de álgebra lineal, así como usando un poco de eso. En este curso, más adelante se va a ir utilizando harto álgebra lineal y quedaría algo así como b transpuesto x, aquí sujeto a que p transpuesto x sería menor o igual a 2,5. No sé si ven bien que de este producto sale acá, a veces como que surgen esas dudas. Esto es porque el producto de vectores es 1 a 1 y luego sumas todos los... va sumando todo, o sea, como que el producto punto. Entonces, esto es, y claro, x, bueno, quizás, o sea, yo encuentro que esta notación es buena, pero como estamos cambiando la notación, yo podría decir que esto pertenece a 0,1 a la n, o sea, son como las vértices de un cubito n-dimensional. Bueno, uno puede interpretar geométricamente muchos problemas y encuentro que es algo bastante entretenido y ahí cuando uno empieza a ver que hay problemas que se trabajan en conjuntos convexos, aunque están en R100, por ejemplo, porque son 5 coordenadas, ver que el conjunto es convexo es bueno porque yo me puedo mover entre, por ejemplo, una combinación convexa, al final es lo que está entre medio de dos puntos. Entonces, en el caso de tomar decisiones y que el conjunto de decisiones sea convexo, significa que puedo tomar algo entre medio de esas dos decisiones. Entonces, es esperable pensar que el resultado sea algo como más o menos esperable entre esas dos decisiones. Eh, pero bueno, tener convexidad sirve para ese tipo de cosas más o menos. Entonces, ya aquí nos queda esto, y esto en general nosotros lo llamamos un problema lineal, porque multiplicar por b es lineal, bueno, no es tan interesante, pero, o sea, no es tan importante eso, pero esto se le llama normalmente un problema lineal por la función objetivo que tiene. Entonces, eso es el problema de modelamiento, queda de esta forma. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. ¿No? ¿Era solo modelar o también llegar a la No, respuesta? no, somos modelar prueba. No tenemos o no hemos visto herramientas todavía para resolver este tipo de problemas. Se verán más adelante. Hay un algoritmo. En general uno resuelve este tipo de problema con algoritmos. Es difícil hacerlo con las formas que uno lo hacía antes. Por ejemplo, en CBB creo que habían dos métodos que uno aprende para optimizar. Uno es derivar igual a cero y ver que el hessiano es semidefinido positivo, que también lo vamos a hacer aquí. Pero eso solo sirve cuando estoy trabajando como en un abierto, ¿ok? O en un no acotado. Por ejemplo, en este caso,
tenemos este tipo, una desigualdad que es menor o igual, que no sé si recuerdan que esto significa básicamente que estamos trabajando en un cerrado. Y también estamos aquí, entonces es un cerrado también, intersección cerrado, cerrado. Entonces no podemos derivar, no podemos hacer eso primero que todo. Y la otra opción es como multiplicadores de Lagrange, que en principio podríamos ver si es una opción o no. Bueno, es algo que uno va a ir viendo, pero uno en general los problemas lineales lo va a trabajar con algoritmos como simplex y cosas así, que ya lo vamos a ver. A mí me quedó una duda. Si en un ejercicio no nos dicen que hay stock, ¿cuál sería el argumento para decir que solo hay uno de cada No, uno? yo creo que en general se va a dar esa información y cualquier cosa, yo creo que lo mejor siempre va a ser preguntar, porque si no te indican que hay stock, probablemente el stock sea uno. Pero si tienes la duda, yo creo que preguntar es lo ideal. Quizás es complejo preguntar igual de forma como online realmente, pero yo creo que van a tratar que no hayan ese tipo de ambigüedad. Como que no, Sí, no encuentro que porque, corresponda. por ejemplo, aquí si el stock es uno y queremos maximizar el beneficio, tendríamos que elegir un almuerzo, un cuaderno, un apunte y un diario. Pero eso nos da un peso de 1,7. Claro, Entonces, si no hubiera stock, podríamos seguir eligiendo almuerzo hasta que nos den los 2,5 y así el beneficio sería mucho mayor. claro, claro, claro. Entonces, eh, es importante ver, eso al final va a entrar en las restricciones del problema, pero yo creo que va a estar debería estar de alguna forma explícito en el problema, porque no siento que tenga mucho sentido que uno se esté haciendo esas preguntas durante una prueba, no debería ser. Entonces, yo creo que lo mejor siempre es preguntar y dentro de lo posible yo creo que van a tratar de ser lo más explícitos posible en eso, Ah, ya. como que no hayan dudas al respecto. Ya, gracias. Ok. Bueno, esa es la P1, era modelamiento, no era, o sea, como que es igual entretenido, yo creo que es importante porque hay problemas de modelamiento que son muy complicados y surgen problemas que se ven terribles, como cuando uno los ve escritos en forma matemática, pero que surgen de problemas que son súper cotidianos. Entonces, encuentro que es interesante, un interesante problema el modelar problemas. Entonces, vamos a pasar ahora a la P2, si no quedan más dudas. Si quedan dudas, igual me pueden preguntar de la P1. Y bueno, vamos a ver la primera parte. Nos dicen, demuestra que la bola cerrada es un conjunto convexo. ¿Okay? Esta pregunta igual es más o menos sencilla. Recordemos que un conjunto es convexo. Sí, ese no es convexo. Un conjunto es convexo si dos puntos, o sea, puedo tomar un punto, otro punto, y tomar algo que lo llamaré una combinación convexa, que es esto. O sea, digamos, x, y, y voy a definir un punto que esté en medio, z sub lambda, que z va a estar entre medio. Yo en general, mi intuición es que lo que yo hago es partir de x, me muevo en la dirección y menos x, y eso lo multiplico por un lambda entre 0 y 1. Y yo al reescribir esto, me va a quedar lambda i más 1 menos lambda por x. ¿Okay? A veces la segunda escritura es más útil cuando uno está resolviendo problemas, a veces la primera, pero es importante ver que geométricamente tiene bastante sentido. Entonces eso es lo que uno hace, uno toma dos puntos y muestra que la combinación convexa pertenece al conjunto. Entonces aquí nos dicen que mostremos que la bola cerrada es un conjunto convexo. Vamos a mostrar que la bola 0,1 es un conjunto convexo, como que me faltó realmente escribir el radio, pero no es importante, al crecer el radio o pequeñecerlo, también vamos a obtener un conjunto convexo. Entonces, para los que no recuerden, este conjunto se define como los puntos en el espacio que posean norma menor o igual a 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a mostrar que es convexo? Bueno, tomamos dos puntos, sean, ¿cómo le pongo? Bueno, voy a usar lo mismo del dibujo de acá. Entonces voy a tomar x, y en la bola 0,1 en el conjunto. Y lambda, ahí. Lambda, un número entre 0 y 1. Definimos la combinación convexa. Estoy como hablando y escribiendo. Definimos
una combinación convexa z lambda, como lo que escribimos aquí va a ser lambda i más 1 menos lambda por x. Y me interesa ver que efectivamente pertenece a la bola 0,1. Entonces, viendo el dibujo, tiene más o menos sentido que si, por ejemplo, este es el 0, es difícil imaginar que una combinación convexa de puntos en la bola está fuera de la bola. Entonces, al menos tenemos una intuición de que esto debe ser cierto. Ahora vamos a ver que es así. Entonces, realmente lo que queremos verificar es que tiene norma menor o igual a 1. Tomamos la norma de z lambda entonces, que va a ser esto, x. Aquí usamos desigualdad triangular, que es una propiedad que tienen las normas, que es que separan las sumas con desigualdades, ¿okay? Que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Entonces voy a obtener lambda i, la norma de lambda i, más la norma de 1 menos lambda por x. Y como la norma tiene esta otra propiedad, que es que las constantes las saca con valor absoluto, pero en este caso, como tanto lambda como 1 menos lambda son positivos, van a salir iguales. O sea, el valor absoluto es igual al valor, más 1 menos lambda por la norma de x. Y nosotros sabemos que tanto x como y pertenecen a la bola, por lo tanto, esto es menor o igual a 1 y esto es menor o igual a 1. Por lo cual, todo esto va a ser menor o igual a lambda más 1 menos lambda. Y bueno, eso, 1 menos lambda. Y aquí simplemente elimino los lambda, ese lambda con ese 1 menos lambda. Me va a quedar igual a 1. Entonces, obtengo entonces, pues obtengo que la norma de z lambda es menor o igual a 1. Por lo tanto, z sub lambda pertenece a la bola 0,1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda en esto? ¿No? Ok. O sea, utilizamos al final no otra cosa que propiedades de la norma. O sea, eso es porque el conjunto está definido a partir de una norma. Entonces, la demostración tiene que ser utilizando lo que tenemos a mano, que en este caso es prácticamente solo la norma. Y bueno, pudimos construir la desigualdad mediante desigualdad triangular. Y lo demás es, bueno, no me recuerdo cómo se llama esta propiedad de sacar constantes, pero se la de sacar constantes y luego listo. Eso es más o menos lo que hicimos. Entonces, sin más dudas, sigo con la B. Me dicen, muestre que si C es un conjunto convexo, el desplazamiento de este conjunto es convexo. ¿Okay? Vamos a crear más o menos la idea de por qué ese conjunto, que a lo mejor uno lo veía medio extraño, tiene esa forma. ¿Okay? Muestre que si C es un conjunto convexo, entonces, si yo desplazo ese conjunto por un punto X, también es convexo. ¿Okay? Lo que sucede aquí es básicamente que estoy tomando un conjunto convexo y lo desplazo hacia otro punto, lo desplazo en X, y ese conjunto va a seguir siendo muy similar, realmente no debería cambiar nada de su forma, y lo que sucede es que va a seguir siendo convexo, eso es lo que queremos mostrar. Entonces, para hacer esto, ¿cómo definimos este conjunto que está desplazado? Bueno, nosotros sabemos que, bueno, este va a ser C, este va a ser C más X. Nosotros sabemos que si tomo dos elementos, ZW, en el conjunto desplazado, son desplazamientos de elementos en C. ¿Okay? Entonces, pertenecer a, o sea, el conjunto C más X se define como los puntos en el espacio, tales que existe, qué más feo, y ahí, bueno, existe un C en C grande,
Ah, no, voy a cambiar ese, me quedó. Es que si uso ese X, se me va a confundir con el otro X. Así que aquí pongámosle Z. Que son los puntos Z en Rn, tal que hay un elemento en el conjunto original, tal que soy un desplazamiento de él. O sea, Z tiene que ser igual a C más X. ¿Sí? Básicamente, pertenecer al desplazamiento de un conjunto es que hay un elemento en el original que soy su desplazamiento. Entonces, por eso sale esta definición. Ahora, ¿cómo mostramos que es convexo? Tomamos dos elementos, tomamos su combinación convexa y vemos que pertenecen. Entonces, sean, no voy muy rápido, o sea, encuentra que está bien la velocidad. Yo encuentro que está bien. ¿Sí? Ya. Ya, ok. Continúo entonces. Bueno, tengo que tomar dos puntos en el conjunto desplazado, o sea, sean z, w en c más x y dado lambda entre 0 y 1, defino una combinación convexa que voy a ponerle v sub lambda como lambda z más 1 menos lambda, 1 menos lambda por w. Entonces, quiero mostrar que esto es un desplazamiento de alguien en C. ¿Y qué tengo para probar eso? Lo único que tengo es mi hipótesis que es tanto Z como W pertenecen a C más X. O sea, que como Z como W viven en C más X, se escriben como Z es un desplazamiento de alguien que voy a llamar aquí C sub Z más X y W es CW más X. Tanto CZ como CW viven en C, ¿ok? En el conjunto C grande. Entonces, ok, estoy viendo básicamente, esto es lo que obtengo si pertenecen al conjunto desplazado, son un desplazamiento de alguien en el original. Entonces, reescribo B lambda de esa forma, B lambda me va a quedar de la forma lambda por, aquí reemplazo el Z, que es CZ más X, más 1 menos lambda por W, que es CW más X. Y yo sé que quiero mostrar que esta combinación convexa pertenece al conjunto desplazado, por lo tanto quiero que sea alguien más X. ¿Sí? Entonces, trato de dejar al X solo a un lado. Entonces, lo que hago es simplemente distribuir sobre el X y voy a obtener, primero voy a obtener lambda por CZ más X, de aquí, más 1 menos lambda CW, más 1 menos lambda por X. Lo que hice fue distribuir tanto el lambda como el 1 menos lambda. A la X le falta multiplicar por el lambda. Ah, sí. Gracias. Ahí. Entonces, ahí tenemos la multiplicación. Lo que hicimos fue distribuir los lambda y el 1 menos lambda. Y voy a obtener lo siguiente. Si notan, celeste, ese elemento con este elemento va a hacer que se elimine lambda x, porque aquí hay un menos lambda x y acá un más lambda x. Por lo tanto, lo que voy a obtener al final va a ser un x, ¿sí? Ese 1 por x va a ser solamente es el que va a sobrevivir, y acá voy a obtener lambda por cz más 1 menos lambda por cw, donde esto es una combinación convexa de CZ y CW. O sea, es una combinación convexa en el conjunto original. Entonces, significa que
bueno, lo que he hecho fue volver al conjunto original, porque donde se origina el desplazamiento, y notamos que aquel que es una combinación convexa acá, que es ese B sub lambda, surge del desplazamiento de otra combinación convexa. ¿Sí? Eso es lo que vemos aquí. Como llamamos a esto, llamémoslo, no lo quiero llamar B sub lambda C, llamémoslo C barra, ¿ok? Ok, C barra, llamémosla la C barra, ¿ok? Como para no escribir que es B sub lambda sub C, muy extraño, entonces yo obtengo que B sub lambda va a tener la forma C barra más X con C barra en C. ¿Por qué C barra en C? Eso es porque C es convexo. C barra pertenece a C, pues C convexo. Ay, no sé qué pasó. Pues C convexo. Vexo. ¿Sí? Entonces, y ahora como B sub lambda se escribe de esta forma, como un elemento de C y una suma con X, obtenemos que B lambda pertenece a C más X. ¿Sí? ¿Alguna duda en eso? Bueno, esa realmente ya está ya hecha la demostración. Pertenece a, porque se escribe como un elemento de C más el desplazamiento que es X. Lo voy a dejar abajo por si alguien está copiando. Si hay alguna duda, creo que sería bueno tomar un pequeño break de unos 4 minutos de lo que queda como para descansar, porque al final la clase va a durar 1 hora, entonces de ahí me quedan los otros 15 minutos para la C de la P2, y yo no sé si la P3 la alcancemos a hacer, pero voy a ver si la puedo subir en la pauta. Hay alguien que en el chat, voy a ver si puedo verlo, porque a veces no se puede. Ah, ya, todo claro me dice. Ya, qué bueno. Todo lo demás, bien, claro, claro. De pana. Ya, Sí, todo qué claro. bueno. Súper bueno, súper bueno. Ya, bueno, voy a tomar unos minutos, porque encuentro que está bien de repente, jugando los profes en clase lo hacen, igual lo agradezco, así que puedo descansar. A ver, ¿quién está? Ah, igual se metió harta gente durante como después de que empezamos, yo pensaba que no. ¿Cuántos somos? Ah, 16. Ah, harto. Se metieron harto en el rato de después. Ya no somos tan poquitos. Qué bueno, qué bueno. Eh, mm, mm, mm. ¿Qué tanto recuerdan ustedes de álgebra lineal? Más o menos. Porque más adelante. Ay, ¿qué onda? ¿Por qué no bajar? Se me va esto. Porque más adelante se utiliza bastantes propiedades de álgebra lineal. Y me acuerdo que el año pasado fue igual, no sé si tema, pero como en la encuesta docente decían, no, en este curso se asume que nosotros manejamos álgebra lineal como los dioses y cosas así. Entonces, qué tan seguro se sienten con álgebra lineal? A ver si quizás podemos coger unos ejercicios con el Mariano para ir viendo eso. No, Pero alguien que ¿qué diga, tópicos son importantes? Porque igual es largo el ROM. me silencié, a ver, qué tópicos. No, o sea, tener buena intuición de multiplicación de matrices, o sea, por ejemplo, esto ¿dónde está? No sé, esto cuando lo pasé a notación vectorial de repente, no me acuerdo muy bien, es que no tengo el cuaderno acá, o sea, el apunte, pero que yo recuerde, a ver, se utiliza eso, después, ¿qué más? Pucha, no me acuerdo en Vectores este propios, momento, pues pero... así, ¿o no? mm, No, creo que no. O sea, ya, bueno, voy a revisar y voy a, quizá hago una encuesta en un curso para ver
más o menos los contenidos, porque me acuerdo que el año pasado pasó eso y fue como, no, qué terrible. Pero voy a ver. No me voy a acordar. Pero en general sí, sabes que igual uno puede hacer cosas con valores y vectores propios. Pero voy a revisar y vamos a ir viendo, como para que no haya dificultades con eso. Si no es algo que... la dificultad de este ramo no debería ser, no me acuerdo de lo que vi hace, no sé, 2 años. Entonces, nada que ver. Bueno, si no hay ninguna duda respecto a lo que hemos hecho o un comentario de, yo lo hubiera hecho diferente, podemos continuar. Ya, por último, pueden dejarlo como autoestudio y podemos subir un par de resúmenes. Claro, y con unos ejercicios. Sí, yo creo que podemos hacer eso también. Ahí voy a comunicar con Mariano. Vamos a ver qué onda, qué podemos hacer. Entonces ya, tenemos 15 minutos para terminar la serie y vemos si podemos terminar algún otro. Este es entretenido porque se puede hacer de hartas formas. A ver, voy a copiarlo porque tengo que ir acordándome del... pero lo copio de nuevo mejor. Tenemos aquí. Copio acá. Ok. Ya. Entonces nos dicen que mostremos que este conjunto es convexo. Esto está en el apunte, pero me parece que no lo hicieron en clase. Aunque se puede hacer de muchas formas. Y eso es encuentro lo entretenido. Así que vamos viendo. Forma 1. Forma 1. Este lo encuentro la forma más entretenida. Que es como más geométrica de alguna forma. Que es escribirlo, cómo se escriben. Escribir cómo se escriben. Bueno, ver de qué forma puedo escribir los elementos de S. ¿Okay? Yo sé que X es un vector de R3, por lo tanto se escribe así. Sin embargo, escribirlo como X1, X2, X3 es ser más o menos ambiguo porque sé que puedo despejar una de esas variables a partir de las otras, porque estoy restricto a una restricción lineal, que es una ecuación, donde puedo despejar una a partir de las otras. Entonces puedo escribir esto como X1, X2, y de aquí abajo puedo despejar X3, y si paso el X3 hacia allá y el 2 hacia acá, puedo escribir como X1 más 2X2 menos 2. Sí, esto es lo que uno hacía como en lineal para ver más o menos cómo se veían los espacios de soluciones, si mal no recuerdo. Entonces, ahí. Vamos a escribir esto. Voy a obtener acá 0, 0 menos 2 más x1, 0. Ahí. No, pucha, voy a factorizarlo, ¿cierto? Están escribiendo como muy en vivo, pero esto lo voy a escribir como 1, 0, 1 y el x1 afuera, más 0, 1, 2 por x2. ¿Sí? Entonces, básicamente, Javier, ¿sí? en el primer vector es un -2 o un 2. Sí, es un menos 2, un menos 2. Ya, que se... Voy a poner ahí bien el menos. Ahí, menos 2. Entonces, yo lo que veo aquí realmente es que esto es una especie de espacio que está desplazado. O sea, si lo dibujo en R3, lo que he hecho es partir de aquí, desplazarme en un vector B, que sería este, que en realidad va para abajo, pero por cosas de dibujo es complicado dibujarlo abajo, y luego tengo el espacio generado por estos dos vectores. O sea, x1 y x2 son libres y me van a generar un espacio. ¿Okay? Esas son las soluciones de un sistema lineal, en esa forma. Y ¿qué sucede? Que ya vimos que si tengo un conjunto convexo y yo lo desplazo, sigue siendo convexo. Ahí, sigue siendo convexo. Y yo sé que el conjunto generado por dos vectores es un espacio vectorial y es convexo. O sea, veamos, dado que S, bueno, a ver, puede sonar muy complicado, bueno, es un espacio vectorial desplazado. Esta, como la más, la encuentro que la demostración más entretenida porque uno como que dibuja cosas y todo, pero realmente puede ser complejo. Pero bueno, dado que ese es un espacio vectorial desplazado y un espacio vectorial es convexo, obtenemos
S convexo. Si tienen dudas de por qué un espacio vectorial es convexo, eso es porque si yo tengo, por ejemplo, un espacio vectorial E, ¿ok? Sea E espacio vectorial, y X pertenece a E, y bueno, Y también pertenece a E, necesariamente lambda X también pertenece a E, que es una constante, y 1 menos lambda I también. Y como ambos pertenecen, puedo sumar ambos y obtengo lambda X más 1 menos lambda I, también pertenece a E. Entonces, tengo que un espacio vectorial es convexo, y en este caso S es el desplazamiento de un espacio vectorial, y como vimos en la B, eso significa que es convexo. ¿Sí? ¿Alguna duda en esa? Es igual, es como más, es como un truco, pero lo encontré bueno. ¿Claro eso? Sí, parece que sí. Sí. Sí, ya. Qué bueno, qué bueno. Sí, que no había visto una demostración así y con el Mariano lo estaba hablando y la encontramos muy buena. Así. Como que ayer o antes de ahí nos juntamos y dije, oh, está muy buena, está muy buena. Entonces, esa es la forma 1. Realmente hay más formas de hacerlo. Hay la otra forma que es la más, la otra que también es sencilla, es la forma 2, y es utilizar que la intersección de conjuntos convexos es convexa. Entonces yo S lo puedo escribir como los puntos en Rn, es una X, en Rn que me cumplen esta ecuación. O sea, y si es idénticamente igual a eso, significa que cumplo la desigualdad tanto para un lado como para el otro. O sea, X, a ver, X1 más 2X2, a ver, X1 más 2X2 menos X3 mayor o igual a 2. ¿Okay? Y esto lo voy a intersectar con el hecho de tener la misma desigualdad, pero para el otro lado. Esto significa que X son los X en Rn, tal que X1 más 2X2 menos X3 es menor o igual a 2. ¿Sí? Cualquier punto que cumpla, o sea, pucha, puse en Rn, pero es en R3. Ahí. Ah, ahí sí. En R3. ¿Sí? Bueno, cualquier punto que cumpla estar en este conjunto y en este conjunto va a cumplir la igualdad de acá porque tiene que cumplir ambas. Y como esto es un semiespacio, ambos son semiespacio, como ambos conjuntos son convexos. Convexos. Y por lo tanto, su intersección es convexa. Ok, entonces esa es la forma 2. La forma 3 es por definición. Yo creo que es la más fome, pero igual la voy a hacer porque hay que saber demostrar que algo es convexo por definición. Así que vamos allá. Entonces, sea x, y en S, consideremos su combinación convexa, z sub lambda, como lambda x más 1 menos lambda i. Voy a subir como todo lo que estoy escribiendo lo voy a dejar subido por si acaso. Con lambda entre 0 y 1. Ahí aparece una x. Lambda. Okay, lambda entre 0 y 1. Consideremos z lambda igual tanto, tanto, ok. Y quiero mostrar que pertenece a S. Bueno, entonces escribo z lambda como de forma vectorial, porque quiero diferenciar, o sea, ver de forma separada tanto z1 como z2 como z3. Así que me interesa lo que hay en sus
sus coordenadas, y como las sumas en espacio, o sea, en Rn son componente a componente, y las constantes entran y salen de los vectores, voy a obtener que en la primera coordenada voy a escribir esto. 1 menos lambda por I1. Aquí lambda por x2 más 1 menos lambda por I2. Lambda por x3 más 1 menos lambda por I3. ¿Ok? Entonces voy a obtener eso. Y quiero ver que pertenece al conjunto. Entonces voy a escribir esta ecuación y voy a ver si se verifica o no. O sea, veamos cuánto vale z lambda 1 más 2 z lambda 2 menos z lambda 3. Veamos si vale o no 2. Si vale 2, estamos bien. Si no vale 2, no hay un problema. Pero vamos a ver que no es el caso. Entonces z lambda 1 es lambda x1 más 1 menos lambda i1 más 2 veces por lambda x2 más 1 menos lambda i2 menos z lambda 3, que es lambda x3 más, ahí esto con paréntesis, 1 menos lambda i3. Ahora sí. Ya. Entonces, queremos ver que esto es igual a 2. ¿Y qué tenemos para probarlo? Tenemos que sabemos que tanto x como y cumplen esas ecuaciones. Entonces me gustaría generar cosas como esta, ¿ok? Este tipo de cosas para x y para y. Entonces voy a tratar de juntar todo lo que son respectivo a x en un lado y todo lo respectivo a y en otro lado. Y eso debería funcionar. También podemos, o sea, una forma también de pensarlo es que podemos factorizarlo, porque si notamos, todos los elementos que están asociados a x están multiplicados por lambda, y todos los que están asociados a y están multiplicados por 1 menos lambda. Por lo que podemos factorizar por lambda, y vamos a obtener x1, aquí tengo un 2x2, 2x2, y acá tengo menos lambda x3, bueno, que va a ser x3 al final, menos x3. Más, ahora factorizo en 1 menos lambda a los i's, y voy a obtener i1 más 2 y 2, 2 y 2, porque está ese 2 acá afuera, y voy a multiplicar ese i, menos i3, donde como x e y pertenecen al conjunto S, significa que tanto esto como esto valen 2. Por lo tanto voy a obtener lambda x2 más 1 menos lambda 2, que es igual a 2. Por lo tanto, z lambda pertenece a S. Ya, y así se hace por definición, que es muy latero, pero bueno, hay que hacerlo alguna vez en la vida. Entonces están esas tres formas que en general uno hace para... Bueno, yo creo que hay más formas para demostrar que un conjunto es convexo, pero yo creo que esto es más o menos. O sea, por ejemplo, la primera lo que hicimos fue mostrar que es el desplazamiento de un convexo. En la segunda mostramos que es intersección de convexos. O sea, perdón, en la segunda mostramos que es intersección de convexos. Y en la tercera mostramos, bueno, por definición. Entonces tenemos esas tres y funcionaron las tres. Y tiene sentido que funcionen las tres porque si no, entonces no funciona. ¿Dudas en alguna de estas formas que hice? ¿No? Ahí. No. ¿No? Ya. Qué bueno, qué bueno. Ahí pueden poner cuál les gustó más. A mí me gusta más la 1. Ahí sí pueden ver. Bueno, no sé si hacer la B3, porque creo que estamos en el tiempo, pero sí voy a subir la pauta de estas tres, de las tres que quedan. Voy a comentarles un poco cómo se hacen, para que no quede tan en el aire. La
la P3A, me dicen, o sea, tomo un conjunto, esto creo que lo vieron el otro día, porque con el Mariano queríamos hacer la demostración de la doble inclusión, pero creo que una la vieron. Entonces, quiero mostrar que este conjunto es el conjunto convexo más pequeño que contiene A. Y, bueno, para eso tengo que cumplir dos cosas. Primero, ser convexo y segundo, ser el más pequeño. Y sé que el conjunto más pequeño lo puedo escribir como la intersección de todos los convexos. Pero eso ya no es necesario. Pero entonces lo que uno hace es tomar, bueno, primero mostrar que es convexo y eso lo vieron en clase. Así que eso ya no lo tienen que hacer, lo pueden ver en el cuaderno. Y la otra cosa es ver que es el más pequeño. Bueno, tengo la bota acá porque estaba probando el lápiz, porque lo tengo hace poco. Así que estaba probando el lápiz haciendo la auxiliar. Así que puedo mostrar más o menos cómo se hace. Sí, sí, ya está en clase. Eh, bueno, y la otra, claro, lo otro se muestra que es. Ay, estoy desordenando. A ver. Ya. Lo otro que hay que hacer es mostrar que es el más pequeño. ¿Y eso cómo lo hacemos? Tenemos que tomar un conjunto. Oye, tomamos un conjunto que es convexo, que contiene A, y mostramos que necesariamente más grande que este conjunto que se llama CoDA. ¿Eso cómo lo hacemos? Tomamos un conjunto en CoDA, que se escribe así, y mostramos que necesariamente pertenece a cualquier conjunto convexo. Y eso lo hacemos, es difícil hacerlo porque tienen una forma para cada K, pero lo mostramos para cada K. Entonces hacemos inducción sobre eso. Y haciendo un truco que es multiplicar por 1 convenientemente, obtenemos que estos puntos son combinaciones convexas de puntos en A. Y esa es la demostración. Respecto a la B y la C, es mostrar que una función lineal es convexa y que x cuadrado es convexa. No han visto que es una función convexa, pero está acá. Y la idea es la siguiente. Voy a acomodar la noción de esto y eso será todo. Voy a escribirlo en una función convexa. Este es súper interesante porque se cumple, o sea, es muy deseable trabajar con una función convexa porque si son capaces de encontrar un mínimo local, ya no tienen que trabajar más porque ese es el mínimo global. O sea, esa es la gracia. Bueno, una función es convexa si cualquier punto que yo tome aquí y aquí, ahí, esta combinación está por encima de la función. O sea, básicamente si tomo x e y, y acá, digamos, aquí y aquí, si tomo acá un z lambda, z lambda igual lambda x más 1 menos lambda y, se cumple que f de z lambda es menor o igual a la combinación que surge aquí, de este punto de acá. O sea, que lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y. ¿Sí? O sea, estoy escribiendo la definición solamente como para que lo tengan en mente. Más adelante en clases eh, se verá esto con detalle, pero creo que es bueno tener más o menos la idea. Eso. Sí, o sea, básicamente es que si yo tomo una combinación convexa de x e y veo cuánto vale la función ahí, que es esto de acá, es menor o igual a lo que obtengo acá. O sea, a tomar una combinación convexa en las imágenes. ¿Sí? Esto es la combinación convexa de las imágenes, porque esto de acá es f de x, esto de acá es f de y. Entonces, la combinación convexa entre f de x y f de y es más grande que el valor de la combinación convexa. Entonces, bueno, esa es la definición. No vamos a trabajar con eso porque no nos va a dar tiempo, pero igual voy a subir la pauta de esas partes, por si quieren verlo, adelantarse un poco. Entonces, eso. Si tienen dudas, comentarios o algo respecto a cualquier cosa.
¿No? ¿Cuánto No, vale, rato crack, súper claro. caminando? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? O sea, o era de fondo. Que está súper claro. ¿Sí? Ah, ya, qué bueno. Qué bueno que haya quedado claro. Entonces, ya voy a dejar de grabar entonces. Ah, no, no dejé de grabar, dejé de compartir.